Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este espacio que es de ustedes, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Yo soy Lilia Silvia Hernández, esto es Parlamento en Vivo, el Facebook Live de la Cámara de Diputados, donde todos ustedes entran en comunicación con los diputados y las diputadas directamente. Hoy, además, con un tema por demás interesante. Todos los mexicanos hemos estado interesados a lo largo de los últimos años, y más quizás en los últimos años todavía, en las elecciones de nuestro país, en cómo se realizan, quiénes llegan, cuáles son sus perfiles. Muchas cosas hay alrededor de las elecciones y muchos intereses también de todos los mexicanos, por supuesto, porque en nuestro país las cosas mejoren cada vez más con nuestros legisladores, con nuestros gobernantes. Así es que el tema de hoy es elecciones 2021, el reto todavía, el reto en materia de género. Las mujeres, por supuesto, se proponen muchas cosas para llegar a ser candidatas y también para llegar a ser elegidas. Pero ¿cuáles son los retos en materia de género que tiene todavía nuestro país en estas próximas elecciones en el 2021 que están ya a la vuelta de la esquina? Bueno, pues de una vez les digo, ya están abiertos todos nuestros espacios de participación para todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. El día de hoy nos van a acompañar justo para hablar acerca de este tema la diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD. Ella es secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lilia. Buenas tardes a todos y a todas, compañeras diputadas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También está con nosotros la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del PRI. Ella es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, integrante del Comité de Ética e integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y Gobernación y Población. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantada de compartir con mis compañeras diputadas un importante tema. Gracias. Nos da muchísimo gusto también recibir a la diputada Fabiola Loya. Ella es de Movimiento Ciudadano, es secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Igualdad y Género. Bienvenida. Gracias, diputada. Muchas gracias, Lilia. Un saludo al auditorio y un honor compartir con mis compañeras diputadas. Gracias. Bueno, diputadas, hace apenas, ¿qué será? Unos días, ustedes nos dan la fecha exacta y, por supuesto, todos los detalles. Se aprobó y se trabajó mucho sobre lo que son las leyes secundarias de paridad de género. ¿Qué deberíamos entender los mexicanos y las mexicanas con esta ley en específico o estas leyes en específico? ¿Qué fue lo que se aprobó y qué implicaciones tendría para las próximas elecciones en el 2021? Diputada Fabiola, por favor. Sí, muchas gracias, Lilia. El día de ayer, bueno, poner en contexto al auditorio, hace algunos meses, en una sesión histórica, se aprobó de forma constitucional que la paridad fuera una realidad en nuestro país. Es decir, que en todos los niveles de gobierno y organismos autónomos, en todos los poderes, haya la paridad de género en nuestro país. Y el día de ayer se reformamos más de 80 leyes, que son las leyes secundarias, donde traemos ya a detalle y a que sea ya una realidad la paridad en diferentes espacios de gobierno a nivel federal y organismos autónomos descentralizados. El día de ayer, también histórico, se incluyen en estas más de 80 leyes el lenguaje incluyente, donde ya nos mencionan a las mujeres, nos visibilizamos mediante el lenguaje, porque como lo compartí ayer, lo que no se nombra no existe. Entonces ahora ya están homologadas a un lenguaje incluyente estas más de 80 leyes. Y por último, decirles que también les da la oportunidad a más de 800,000 o casi 800,000 funcionarias a nivel federal en todo el país de poder ascender a espacios de tomas de decisiones sin ningún tipo de discriminación, teniendo
teniendo la facilidad, la igualdad de oportunidades que cualquier otro funcionario en la federación. Muchas gracias, diputada. Diputada Mónica, por favor. Sí, complementando un poco lo que de manera muy puntual ya señaló mi compañera diputada, efectivamente, el día de ayer aprobamos 4 dictámenes que modifican 86 leyes secundarias, es decir, que derivan de la Constitución para que se garantice la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito público y que fue un compromiso de esta 64 legislatura. Con ello, ¿qué se pretende? Que otorguemos una protección de derechos político-electorales a las mujeres rumbo a un proceso electoral, que las instituciones electorales van a requerir diagnosticar las condiciones en que las mujeres vamos a enfrentar a la hora de competir políticamente, que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos político-electorales de manera libre de violencia de género y a la luz de la reforma en esta materia, y dar a conocer al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal pues las modalidades de violencia de género, las instancias a las cuales se puede pedir ayuda para denunciar este tipo de casos y las medidas que va a adoptar este tribunal para promover medios de impugnación por violencia política en razón de género y en estas condiciones. Entonces creo que ha sido un gran avance por parte de esta legislatura en la que creo que es un honor participar todas y todos y efectivamente vamos avanzando, pero bueno, nos faltan todavía aún muchos retos que tenemos que trabajar en ellos para seguir cerrando esta brecha de distinción entre hombres y mujeres. Muchas gracias, diputada. Diputada Lucero, por favor. Diputada Lucero, por favor. ¿Me escucha, diputada? Bueno, al parecer tenemos ahí, diputada Lucero, ¿me escucha usted? No me escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, se escucha usted, por favor, adelante. Bien. Bueno, efectivamente, históricamente la primera aprobación sobre paridad en México la tuvimos en la pasada legislatura y ahí en la Constitución, en el 2014, se coloca la palabra paridad. Esto significaba el 50-50 en el ámbito político. Sobre todo, estábamos hablando de que habíamos venido de un sistema de cuotas, de acciones afirmativas de un 20, 25%, 30%, hasta el 50-50%. El pasado mes de abril de este mismo año es que se aprueba también un paquete de reformas de 8 leyes importantes y el día de ayer fue un complemento de ello. Este paquete de reformas tiene que ver con leyes que permiten el acceso de las mujeres a sus derechos políticos electorales, tanto para garantizar ese 50-50% como para evitar la violencia política hacia las mujeres basadas en el género. Es decir, primero fueron leyes que tienen que ver con una vida libre de violencia para que en el ámbito político, en el ámbito público, se reconozca y se defina lo que es la violencia política hacia las mujeres. También una serie de reformas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la de medios de impugnación, en la de materia de delitos electorales, para que la violencia política en contra de las mujeres sea delito autónomo, es decir, que tenga su sanción y, bueno, pues viene importante la definición, pero también esas medidas administrativas o incluso hasta penales. Entonces, la paridad en México nos ha colocado a que hoy seamos
la legislatura de la paridad, pero hubo antecedentes que nos han permitido que hoy esta legislatura sea efectivamente casi 50-50% y que tengamos una producción de leyes y reformas en torno a esta agenda que tiene que ver con una agenda político, electoral, paridad y no violencia hacia las mujeres en razón de género. Pues algo verdaderamente importante que se acaba de aprobar justo el día de ayer, pero además, efectivamente, como dice la diputada Lucero, en un camino donde se viene llevando ya todo esto y viene siendo como un decantamiento de lo que las mujeres llegaron y propusieron directamente en la Cámara de Diputados. Ustedes son la primera legislatura de paridad de género y por lo tanto, claro, todas las mujeres voltean a verlas y dicen, bueno, tienen una gran responsabilidad. En esta gran responsabilidad para las elecciones del 2021, hay retos muy importantes, efectivamente la violencia de género, pero ¿qué más las mujeres tienen como un reto muy importante para estas próximas elecciones? ¿O es exigir demasiado y hay ahora que dejar que las cosas fluyan un poco más, diputada Fabiola? Gracias, Lilia. Sí, hay todavía varios retos que están en diferentes, digamos, trincheras, lo voy a decir así, tal cual. Uno de ellos, hay que decirlo, son las reglas y criterios claros del Instituto Nacional Electoral, del INE, por supuesto, y de cada uno de los organismos que están en las entidades federativas. Es decir, ¿cómo van a aplicar la paridad de género, los criterios en cada uno de los territorios, porque todos los territorios son diferentes, ¿no? Esto, en el caso, y lo digo así tal cual, de Jalisco, de donde yo represento con esta diputación, está el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el que tiene la obligatoriedad de emitir los criterios de paridad de género para estas elecciones del 2021. Otro gran reto que tenemos es los partidos políticos, es decir, que las mujeres, que las candidaturas, la aplicación de la paridad, el 50 y 50% de las candidaturas a las mujeres se nos asignen en lugares, en territorios ganadores, en municipios ganadores, en distritos ganadores que haya tenido en un histórico el partido político. Por supuesto, ya lo compartiste, Lilia, la violencia política en razón de género, aunque ya, y seguramente en el siguiente espacio estaremos hablando a detalle de lo que aprobamos también en esta legislatura, la reforma del paquete de reformas en las leyes que van por erradicar la violencia política en razón de género. Y bueno, la última, para mí el último reto es llegar a una verdadera representación en los cargos de elección popular. Es decir, hoy en la Cámara tenemos 241 mujeres somos, ¿no? Ya somos casi el 50%, pero todavía nos queda de ver en los municipios, por supuesto, en una elección histórica, ¿no? De casi... aquí tengo un número, por decirlo tal cual, para estas elecciones el INE prevé que van a competir 1,600 candidatos y candidatas, de los cuales por ley 800 tienen que ser mujeres en el tema federal. Y en el tema local, estamos hablando de 30 congresos locales, o sea, 1,063 diputados y diputadas. Entonces, va a haber un aproximado de 8,000 candidatos y de estos candidatos y candidatas, 4,000 deben de ser mujeres. Nos queda de ver porque solamente ahorita en los municipios en todo el país tenemos un 21% de mujeres siendo presidentas municipales. Y bueno, ¿qué te digo también en materia? ¿Perdón? En gobernadores, por ejemplo. En gobernadoras y gobernadores, pues también ahí tenemos un gran rezago. La historia en México, pues solamente hemos tenido 9 gobernadores
gobernadoras. Entonces, son retos todavía inmensos, pero que el andamiaje jurídico, todo ese trabajo que bien lo dijo Lucero, que han hecho y que reconocemos en Lucero también que ha sido una férrea luchadora por nuestros derechos políticos electorales, que todo este trabajo, esa máquina se tiene que echar a andar, ese andamiaje jurídico. Ya hay plataformas para que ahora las mujeres estemos representando de manera paritaria en los diferentes espacios de elección popular. Gracias. Diputada Mónica, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, desde nuestra perspectiva creemos que dos de los grandes temas que tenemos como reto rumbo a estas elecciones 2021 es la paridad y la violencia política. Y yo quisiera más o menos explicarles a nuestro auditorio qué podemos entender como una violencia política, porque la mencionamos mucho, claro, pero creo que necesitamos decirles de qué se trata. Yo creo que no basta con que las leyes o reformas para que esta violencia se resuelva de facto. Creo que los retos se acrecientan en su implementación y pues las autoridades responsables van a tener que actuar de inmediato y establecer mecanismos para que las mujeres que seamos víctimas de violencia tengamos ese acceso a la justicia. La violencia política puede ejemplificarse, por ejemplo, con la discriminación cuando nos encontramos en estado de embarazo o cuando pedimos una licencia por maternidad. Incluso muchos piensan que si vamos a ser candidatas o vamos a ejercer ese cargo, híjole, pero ¿qué tal si a lo mejor en ese lapso se embaraza y luego qué hacemos, ¿no? Entonces esa ya es una forma de discriminarnos por ese temor a registrarnos a las mujeres exclusivamente en distritos donde saben que vamos a perder o son perdedores. Esa es otra forma de discriminación. Las expresiones también que denigren a las mujeres en nuestra imagen pública en base a estereotipos de género. Nosotras sí somos gordas, somos chaparras, somos narizonas, somos morenitas, mil cosas. Situación que con los hombres no se escucha de la misma manera. Otra forma, por ejemplo, pues la inequidad de distribución de los tiempos de radio y televisión, los daños a elementos de campañas electorales de las mujeres, el uso inadecuado de los partidos, del presupuesto designados a capacitación, a promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. También se da mucho la divulgación de imágenes, de mensajes o información de las mujeres con el fin de menoscabar su imagen pública, y creo que estos son recursos que se utilizan principalmente cuando se dan cuenta que las mujeres vamos avanzando y que vamos ganando cada vez más terreno y simpatía al competir en ciertos cargos públicos. Las agresiones verbales también se dan mucho, o las físicas, basadas en estereotipo y visiones discriminatorias sobre las mujeres, y también la restricción del uso de la palabra de mujeres que van impidiendo el derecho a voz en una igualdad de condiciones. Y por último, bueno, la cuestión de la paridad es que pues tanto mujeres y hombres se nos incluya en estos cargos que se puedan tener de manera pública, y que tengamos posiciones también de mayor jerarquía en estos cargos de designación, porque a veces los cargos más altos regularmente los ocupan hombres, ya lo mencionaron hace un rato, la cuestión de gobernadores, creo que figuramos muy poco las mujeres aún, y esto pues tiene que ser en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en órganos autónomos, y creo que esos son los grandes retos que tenemos para estas próximas elecciones, y que con estas reformas que estamos realizando pues damos los elementos para que podamos ir trabajando en ir erradicando estas figuras, entre muchas otras que se presentan, para poder tener una real paridad de género. Gracias. Diputada Lucero, por favor. Muchas gracias. Concuerdo con este análisis y creo que
a ver, en el 2012 presento la primera iniciativa en el país sobre violencia política en contra de las mujeres. Y pensando en que va a haber más mujeres con esto de la paridad, va a haber más violencia y en todas sus modalidades. Es por ello que después de 7 años, imagínense, se aprueba y está hoy la armonización en los estados para este paquete. Tenemos ese reto que en la mayoría de los estados debe aprobar y publicar estas reformas para que su proceso local tenga esas garantías. Hay criterios que tendrán las instituciones como el INE para atraer algunos de estos casos. Hay mecanismos que tienen que ver con impugnaciones, pero lo interesante es que podemos cambiar las leyes, pero la cultura es lo más complicado de modificar. Y este es un gran reto que tenemos. Esos prejuicios, esos estereotipos, esos mitos, eso de naturalizar la violencia, de pensar en que, bueno, pues las mujeres están en este ámbito, mientras tanto que te dan pues la silla, pero no te dan el lugar. Y todo esto que significa el poder tener voz, el poder decidir. En el ámbito político, lo más complicado está en las presidencias municipales, desde lo local, porque alcanzamos la paridad en el Congreso Federal, senadores, diputados. En los congresos locales, algunas incluso rebasan el 50%, pero en las presidencias municipales, pues hay solo 26%, y esto ya con este empuje de cuotas. Y entonces, incluso síndicas, tenemos más del 60%. En las regidurías tenemos también una participación, pero la cabeza, la que decide en el presupuesto, combinado poder político y recursos, todavía es más complicado el tener estos accesos. Entonces sí vemos la necesidad de alianzas estratégicas para apoyarnos independientemente. Por eso se aprueba esto, se trabaja pluralmente, se tiene a que todos los partidos, incluso México no es el único país, pero sí quien empezó con el tema de violencia política con el término acoso político fue Bolivia, y hoy que tenemos esta realidad, pues sí, vimos una resolución reciente de la Corte en donde establece que quien hostigue, quien menosprecie a una mujer en funciones o como candidata estará en una lista, en un registro, y no solamente de un estado determinado, sino una lista nacional para que esa persona no tenga acceso a candidaturas posteriores. Y por supuesto, si está en funciones también. Entonces, estamos avanzando en mecanismos que pueda respetarse este interés, este espíritu de que tengamos las mismas oportunidades y gocemos de estos derechos, no solamente para votar, que somos las que tenemos y decidimos prácticamente elecciones, en lo que son casillas, que si somos capaces, nos siguen preguntando, que si México está preparado o las mujeres están preparadas para una gobernadora o una presidenta de la República, pues llámese presidenta municipal también. Entonces, la preparación, la capacidad no debe estar en duda. Hoy estamos teniendo un mínimo 3 o un porcentaje un poco mayor, que es lo que se está pidiendo de formación de liderazgos femeninos.
y se nos exige el doble. La vara, la medida real para hombres y mujeres es mucho más estricta para las mujeres en tu vida personal y en tu desarrollo profesional y político. Entonces, sí nos cuesta más trabajo el estar, el permanecer, el ascender, el romper esos techos de cristal, en estar en no solamente las comisiones de igualdad, sino en presidir comisiones importantes que definen el presupuesto, que definen la energía, que definen temas fundamentales para el país. Entonces sí, hay grandes retos que estamos pues desafiando a la cultura, desafiando estas ideas y prejuicios que pues no solamente lastiman a las mujeres, sino a la democracia misma. Gracias. A ver, nos pregunta ya Rodmar Zamora, nos dice que en parte creo que ustedes han contestado esa pregunta, pero ustedes decidan qué le quieren contestar. ¿Cuáles son los logros de la legislatura de la paridad de género y cuáles serían o consideran ustedes que son sus pendientes? Diputada Fabiola, diputada, sí, por favor, y luego vamos con los demás diputados. Gracias. Bueno, los logros ya lo compartimos hace unos minutos, el que hayamos reformado la Constitución para que haya paridad de género en nuestro país y que estemos avanzando en las leyes secundarias. Ese es uno de los grandes logros. Y uno de los grandes pendientes todavía que tenemos es las reformas para que exista la paridad en el Poder Judicial. Creo que necesitamos una verdadera justicia con perspectiva de género y esa solamente nos la va a dar el que estemos nosotras ahí presentes en el ámbito judicial. Creo que ese es un gran pendiente que digamos y un reto que nos debemos de poner para incidir en eso. Ahorita la violencia de género que se vive en nuestro país, los casi ya 11 feminicidios que se cometen al día en nuestro país, requiere de la visión de nosotras las mujeres ahí, haciendo impartición de justicia con una mirada hacia las mujeres. Gracias. Diputada Mónica. Para que mis demás compañeras compartan también. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Mónica. Sí, muchas gracias. Pues primero decir que uno de los grandes avances que tenemos pues es que ya somos la legislatura de la paridad de género. Es ya casi un 50-50 que estamos en el Congreso y creo que ese ya es un avance. Los grandes retos que tenemos es que todas estas leyes secundarias que hemos aprobado se puedan implementar y se puedan llevar a cabo en todos los ámbitos de gobierno para que se pueda reducir esta violencia de género que existe actualmente. Mi compañera diputada Fabiola efectivamente lo dice, son casi 11 mujeres que están matando diariamente y creo que todas las dependencias, las fiscalías deben de tener pues una aplicabilidad, una real acción para combatir este tipo de delitos. Las normas ya están, hay que aplicarlas, ese es el gran reto que tenemos. Y, por ejemplo, yo daría otro ejemplo en cuanto al INE, pues tiene que darse una integración y funcionamiento de una paridad de género, y hace poco también se dio en un periodo extraordinario la elección de las y los consejeros y se hablaba de la elección de una consejera más mujer para que se pudiera dar esta paridad. Aún no se dio, pero creo que en el caso del INE, por ejemplo, se tiene que dar la inclusión de principios de paridad y perspectiva de género como principios rectores de una función electoral. Y bueno, esto implica pues la observancia no solo en la realización de las funciones de este organismo electoral nacional, sino también
en su esquema de organización interna, por lo que el principio de paridad se extiende también a la integración de comisiones. Esta perspectiva de género también en la labor de las comisiones pues implica esa actuación en estos órganos especializados y deben de identificar esas discriminaciones que de derecho o de hecho se puedan dar y puedan sufrir tanto hombres y mujeres de manera directa o indirecta sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente nos hemos encontrado las mujeres como una construcción socioculturalmente que se ha desarrollado en torno a una posición o un rol que nosotros debemos asumir con la finalidad de remediar pues algunas prácticas que se puedan dar en detrimento de personas que somos principalmente las mujeres. Entonces, pues hay retos en algunas, en la mayoría de las instituciones, insisto, no solamente es que nosotros ya aprobemos las leyes, ya estén hechas, sino que éstas se vean materializadas en todas las dependencias y en todos los órganos de gobierno. Creo que eso es lo que nos falta. Gracias. Diputada Lucero, por favor. Así es. Hemos presentado mucha inquietud en el tema de los recursos, de los presupuestos, de las políticas públicas que hay no solamente amenazas, sino hemos visto la cancelación de programas y de políticas públicas, así como sus recursos en materia de agenda de las mujeres. Recientemente, más de 170 millones fueron cancelados para el Instituto de las Mujeres. Y así el sistema de guarderías que para las mujeres nos representa este derecho, y también hacia la niñez, el sistema de cuidados. Vemos pues que los temas de salud también están teniendo una gran amenaza y nos hemos propuesto no solamente leyes, reformas, puntos de acuerdo, y como aquí se ha dicho, falta que los apliquen, que nos hagan caso. No en balde el 8 y 9 de marzo de este año, de este 2020, las mujeres salimos a las calles a manifestarnos en foros, en eventos, precisamente porque no vemos esa empatía, no vemos esa realidad, ni los datos concuerdan. Se nos ha señalado como que el 90% de las llamadas sí están incrementando, las llamadas de violencia en contra de las mujeres, pero se dice que el 90% son falsas. Y sentimos esto de estar solas. Las organizaciones de la sociedad civil también se sienten no apoyadas, y hay colectivos expertos y con especialidad en estos temas que su labor ha sido fundamental tanto para empujar, presionar a que estas políticas se realicen y se apliquen. Entonces vemos que este año pues lamentablemente retrocesos en derechos, y las políticas del presupuesto será muy importante esa revisión, no solamente para etiquetar recursos, sino para ver el impacto que tienen en cada una de las áreas estos recursos y cómo se estarán implementando. Y vemos también para estas elecciones del 2021, el problema económico que va a representar ante esta realidad sanitaria. Las mujeres están también teniendo un gran impacto, y por eso hemos presentado iniciativas que tienen que ver con dar el paso hacia la paridad económica. Ya estamos legislativamente dando grandes pasos en materia de paridad política, y ahora pues el rubro de lo económico es fundamental para no solamente igualdad salarial, en financiamiento, en créditos, en prestaciones, en posibilidades de ascenso,
en poder tener los recursos para incentivar la participación económica, ya que, bueno, pues el trabajo no remunerado principalmente lo realizan las mujeres. Y su participación económica pues está también obstruida con la necesidad de políticas que apoyen su trabajo y participación económica. Sí hay una contribución de las mujeres en la economía, pero a veces no se mide, no se ve, y eso es importante. Paridad económica es ya también una iniciativa que esperemos pueda ser respaldada. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la proyección que tienen respecto a los efectos de la paridad de género en la legislatura mexicana? Luego de las reformas aprobadas el día de ayer en esta materia, ¿y cómo va a repercutir esto en las elecciones del 2021? Por favor, diputada Fabiola. Dice que en la legislatura mexicana, bueno, vamos a dividirlo en lo federal, ¿no? En la Cámara de Diputados y Diputadas, pues ya esperamos, si no llegar exactamente a las 250 diputadas, rebasar la paridad ahí. Ya estamos ahorita a 241 diputadas, y en lo local son 1,063 diputados y diputadas que conformarán los 30 congresos locales que van a estar ahorita en el 2021 en elección. En este 2018 tenemos un aproximado, no hemos llegado todavía a un 30%. ¿Qué se necesita? Aquí está, perdón, ya llegamos al 49.7%. Ya logramos la paridad, digámoslo así, en los congresos. Esperamos mantenerlo. Creo que el reto, y lo voy a decir, aunque se dirigía la pregunta a la legislatura, el reto está en los municipios del país. El 21.5% de municipios lo encabezan mujeres. Creo que necesitamos de mínimo crear las condiciones ante lo que mis compañeras ahorita ya compartían, ¿no? Derribar esos techos de cristal y esas micro y a veces macro violencias políticas en razón de género para que las mujeres podamos llegar. Y hace rato lo compartía y lo voy a traducir de otra forma. En las diferentes trincheras, los institutos encargados de emitir los criterios tienen que ser observantes y garantes de que las mujeres estemos participando en municipios ganadores del partido político que nos proponga, ¿no? El tribunal electoral también tiene que ser garante. Yo les platico algo de forma muy rápida. En Jalisco, hace 3 años, el organismo que aquí emite los criterios, el local, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, en la lista de diputados y diputadas plurinominales, lo encabezaba un hombre. ¿Qué hicieron las compañeras que están en la organización, en las organizaciones de la sociedad civil? Ingresaron recurso ante el Tribunal Electoral local para que la lista la encabezara una mujer. Ahí son acciones afirmativas en que se garantiza que estemos en los congresos locales, las mujeres, tanto en cargos de elección popular como en listas de elección proporcional. Y ahora tenemos que en todos estos entes, en todos aquellos entes que participan en el ciclo de la elección,
deben de ser garantes de que las mujeres, incluyendo a los partidos políticos, estemos representando municipios y distritos ganadores para que podamos llegar a alcanzar la paridad. Ese es el gran reto, eso es lo que vamos a ir a desafiar las mujeres con todo este andamiaje. Ahí es donde debemos de estar presentes todas y todos, por supuesto, invitar a los compañeros a que hagamos que sea efectiva de una vez por todas la participación política de nosotras las mujeres, que podamos ejercer nuestros derechos de forma libre, ya lo dijo Mónica, que de forma, con la misma plataforma y con igualdades de oportunidades. Todavía existe el reto, como lo dijo Lucero, de que hay todavía inequidad en la parte que se nos exige a nosotras y con lo que se nos apoya. Lo que se nos exige está así y lo que se nos apoya está todavía aquí. Entonces, necesitamos nivelar esa balanza y que haya una verdadera representación de mujeres a nivel nacional. Gracias, diputada. Nos preguntan, ¿las reformas que aprobaron en materia de paridad garantizan que se respete este principio en los órganos de la Cámara como la JOCOPO, las presidencias de comisiones, las direcciones generales, etcétera? Diputada Mónica, por favor. Sí, por supuesto. Creo que debemos de empezar por casa, como se dice coloquialmente. Y en el caso de todas estas reformas, efectivamente, lo que se pretende es que no solamente seamos 250 diputadas, como bien lo dijo mi compañera, la diputada Fabiola, que podamos ser a lo mejor un poco más, pero que también podamos ocupar presidencias de las comisiones igual al 50% y que sean comisiones de la misma importancia que ocupan actualmente los varones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Cuenta Pública, la Comisión de Puntos Constitucionales, todas esas comisiones que son tan importantes, todas son importantes, pero las que tienen un poco más de trascendencia en las decisiones en el Congreso de la Unión son ocupadas actualmente por varones y esa es la intención, que puedan ser ocupadas también por mujeres. Actualmente tenemos una dirección que es ocupada por una mujer en la Cámara de Diputados, es la secretaria general de la Cámara. Entonces vamos avanzando, han sido algunos espacios que ya están ocupados actualmente por mujeres, pero la intención y la realidad con estas reformas es que sea así, porque no es, pues ahora sí que no vamos a pedir permiso, es un derecho que ya tenemos, que ya está establecido en la Constitución, ahora en las leyes secundarias, y que bueno, pues no nos están regalando nada, son derechos que se han adquirido y que vamos a tener que ejercer en las próximas legislaturas. Gracias. ¿Puedo agregar algo a eso, Lilia? Por favor, luego vamos con la diputada. Es agregar, complementar lo que dijo mi compañera, y otro de los grandes retos es la reforma de paridad de género en nuestra ley del Congreso General. Creo que ahí está la clave, respondiendo también, abonándole a la pregunta que le hicieron a la diputada Mónica. Ahí está la clave para que nosotras, las mujeres, podamos incidir en espacios de tomas de decisiones dentro de toda la estructura orgánica del Congreso General. Hasta ahí me quedo. Gracias. Gracias. Diputada Lucero, yo le preguntaría también a usted, aparte de todo esto que han estado hablando las diputadas, tanto la diputada Fabiola como la diputada Mónica, yo le pregunto, dice que hace falta como los criterios más claros del INE con respecto a este asunto de género, cómo van a aplicar, por ejemplo, la paridad y cuáles serían como estos criterios. Y en ese sentido, ¿qué falta? Bueno, yo también quiero primero decir que la paridad no solamente debe ser el 50-50, es decir, cuantitativamente, sino cualitativamente. En esa calidad, a veces se ha dicho que los procesos internos por democracia
de los partidos, pues excluían a que el resultado fueran mujeres en las candidaturas o en altos cargos. Pero también se está pidiendo que en las dirigencias de los partidos pueda haber no solamente la presidencia y la secretaría general, sino en toda la estructura esa cuestión igualitaria. Lo que el INE está haciendo, y es algo que acabamos de aprobar también consejeras y consejeros del INE, si bien en estas fórmulas, pues sí aprobamos 2 y 2, sin embargo, 2 hombres, 2 mujeres, sin embargo, la integración todavía no tiene ese 50%. Se pudo haber privilegiado el tener mayor número de mujeres. El INE ha venido trabajando y construyendo también con nosotras y con el Poder Legislativo qué criterios y cuáles serán sus reglamentos para que efectivamente no se violente el principio, no se violente el espíritu de lo que significa paritario. Si la Constitución ya lo marca, debería hacerse generalizado, pero hay que seguir puntualizando en cada ley secundaria, en cada reglamento y en la acción, vuelvo a decir, real, sociocultural, el que haya esta eliminación de discriminaciones por ser hombre o por ser mujer. El INE tendrá un papel muy importante como árbitro, efectivamente, y garantizar la paridad en la contienda, durante la contienda, con resultados, con criterios, donde privilegie exactamente este principio paritario. Estaríamos hablando de que en México se debe y se va a garantizar esta paridad. La paridad llegó para quedarse. Ya no es una acción temporal como venía siendo las cuotas, que sirvieron, que dieron ritmo, pero sin la paridad no llegaríamos a en poco tiempo, a tener estos accesos. Es por ello que dimos este paso y claro que debe haber voluntad política, conciencia, empatía. No es que nos regalen, sino es que reconozcan. Es simplemente un reconocer que pues desde ser seres humanos con derechos, estamos aquí para gobernar, para administrar, para dirigir y también para participar con libertades y con derechos. Yo quisiera agregar un punto. En lo que tú decías, ¿qué le falta al INE? Al INE le falta la inclusión de los principios de paridad y perspectiva de género como principios rectores de una función electoral. Esto implica su observancia no solo en la realización de las funciones de este organismo electoral nacional, sino también en su esquema de razón de género, que requieren ser modificadas derivadas de otras reformas suscitadas en el pasado y pues estas mismas que no representan un impacto de fondo en las disposiciones del reglamento. En cuanto al reglamento de fiscalización, se debe de tomar en cuenta también que los partidos políticos tienen una obligación de destinar anualmente el 3% o el porcentaje que se establezca en cada legislación local respecto de su funcionamiento público ordinario a la capacitación, a la promoción y al desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Y para cumplir con esto, los partidos políticos deben de elaborar un programa anual de trabajo que contenga el conjunto de proyectos y actividades que se deben de alcanzar en diversos objetivos, en metas, en indicadores a desarrollar durante el año, con objeto de medir esa eficacia y esa eficiencia en el ejercicio del gasto. En este sentido, la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género
pues impone a los partidos políticos la obligación de reportar de manera pormenorizada y justificada los recursos destinados a esa capacitación, a esa promoción y a ese desarrollo político en informes trimestrales. Y yo quiero decirte que respecto a esta circunstancia, se ha propuesto un proyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de reglamentos de fiscalización y de comisiones del Consejo General del INE en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a través de una comisión temporal de reglamentos del Instituto Nacional Electoral. Y hoy precisamente que hubo sesión del INE, han aprobado que esa comisión de género sea permanente. Y también un reglamento de comisiones en cuanto a la integración y funcionamiento de los órganos especializados de este instituto, en donde, bueno, destacan principalmente 3 aspectos esenciales de esta reforma. La primera es la inclusión de principios de paridad y perspectiva de género como principios rectores de la función electoral, la cual implica su observancia y no solo en su realización, es decir, el INE ya tiene todos los instrumentos legales y estos ya están incluidos en su normatividad interna. Insisto, hoy se votaron las últimas adecuaciones para armonizar las leyes que nosotros hemos impulsado desde la Cámara. Creo que esto también es muy importante mencionarlo y que la gente lo sepa. Y bueno, pues obviamente reconocerle al INE el impulsar estas conductas para la paridad, la igualdad y la no violencia política en razón de género. Gracias. Nos dicen, ¿por qué consideran ustedes que este tipo de problemas no se resolvieron en años anteriores? Es la siguiente pregunta que nos hace el público. ¿Por qué consideran que este tipo de problemas no se resolvieron en años anteriores? Nos pregunta Emanuel Alonso. Diputada Fabiola, por favor. Gracias, Lilia. Yo creo que ha sido una gran lucha, como lo dijo la diputada Lucero, de muchas mujeres desde aquí en México, desde 1946 quizás, aquí con el tema de la participación de nosotras las mujeres en las elecciones. Yo creo que ha sido por la resistencia, hay que decirlo, han sido pasos que se han ganado con muchísimas luchas, o sea, englobadas en una sola, desde diferentes trincheras de diferentes mujeres. Y uno que otro aliado con visión progresista, ¿no? Que apoyó para que nosotras avanzáramos y que hoy por hoy, por dar un ejemplo, fuéramos 241 mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que ahí ha sido romper barreras, techos de cristal, han sido, ahora sí que con muchos esfuerzos se han dado estos grandes avances, pero son avances de casi, digamos, hace, no recuerdo, más de 3 años, 4, recuérdenme, Moni o Lucero, de la Convención de Mujeres allá en Yucatán, son creo que 104 años ya se tiene, de que han sido mujeres que han dado la lucha para que hoy tengamos acceso a lo que nos corresponde, que son nuestros derechos. Ok, gracias. Diputada Mónica, por favor. Sí, creo que sí son hace 4 años más o menos, diputada, que se dio este movimiento en Yucatán. Pero bueno, ¿por qué no se ha dado en años anteriores? Porque en años anteriores ha sido una lucha constante que se ha dado para llegar a lo que hoy tenemos. Desafortunadamente, las resistencias que han habido en el pasado son las que han retrasado que esta igualdad sea en estos momentos como debe de ser, y que nosotros tenemos que seguir luchando para que se siga avanzando en los temas que más nos faltan. Es decir, fueron movimientos que incluso costaron vidas, fueron movimientos que nunca dejaron legisladoras anteriores, diputadas, senadoras,
y que gracias a esa lucha es que hoy nosotras estamos aquí y que nosotros vamos a tener que seguir luchando para tener más logros, más paridad y más presencia en todos los ámbitos. Insisto, las leyes ya están, tienen que aplicarse y esa es la lucha que nos toca continuar a nosotros para que las mujeres, las niñas de próximas generaciones que vienen detrás de nosotras, que vienen pisando fuerte, que vienen más preparadas aún, pues tengan la facilidad de tener estos cargos y que pues a lo mejor ya no tengan que romper esos techos de cristal que tanto mencionamos. Entonces, es una lucha constante. Por eso es que a lo mejor en años anteriores no se clarificó, no se vio con tanta magnitud como se ha visto ahora, pues porque somos la primera legislatura que refleja esa lucha que se ha dado para que las mujeres podamos ir trascendiendo y avanzando en estos cargos de elección popular, que tenemos que impulsarlo, por supuesto, para el 2021, porque somos muchas las mujeres que podemos competir, que podemos tener esos cargos y que podemos decidir por nosotras mismas, porque a veces ponen a la mujer, pero tú no decides, yo te digo qué vas a hacer. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para que nosotras mismas podamos seguir abriendo esos caminos, cerrando esas brechas de desigualdad y más adelante, ojalá con muchos años más, puedan verse muchos más logros de los que se están reflejando ahorita. Gracias. Gracias. Diputada Lucero, su respuesta y luego ya damos la ronda de conclusiones, ¿les parece? Gracias. Claro que sí, claro que sí. Sí, efectivamente, yo creo que, lo voy a decir con una palabra, por el machismo. ¿Por qué no hemos avanzado? Porque hay sexismo, porque hay una cultura patriarcal, porque hemos venido de procesos como el Akimichu, es decir, 2 pasos adelante, 1 hacia atrás, y también tenemos que señalarlo, esto ha sido una lucha en 2 vías, eliminando todas estas barreras, esta discriminación, estos obstáculos y construyendo lo que es la igualdad sustantiva, que es paridad, que es procesos democráticos, pues con este enfoque de inclusión y el poder decir que hay una estructura patriarcal, una jerarquía vertical. Hoy estamos hablando de paridad, no solamente vertical, sino horizontal, que los procesos sean cada vez más en democracia. Muchos partidos dicen, y esa era una salida, que por sus procesos internos democráticos no salían las mujeres. Pero cuando son obligados a corregir sus listas, entonces sí, sí hay mujeres y entendemos que cuesta trabajo y que dicen otra de las muy recurrentes frases, es que no hay mujeres, pero sí hay mujeres para estar en los meetings, para estar en las casillas, en las colas votando. Entonces, sí creo que es una cultura patriarcal en la que hemos a veces arribado. Y esto no significa que no haya también mujeres que cobijadas con esta cultura reproducen estas realidades. Por eso se dice que ser mujer no puede garantizar que tengas esta empatía. Y esto hoy, al ver más mujeres en política, al ver más mujeres en las legislaturas, en las presidencias municipales, puede ser aspiracional también para las nuevas generaciones el poder ver una opción de carrera política, profesional, y no solamente un paso, la participación política. Vemos también que ante todo ello, pues nos merece el reconocer que no es entonces la culpa de las propias mujeres quienes crean o crían a los machos mexicanos, porque también se nos dice mucho eso, sino es cultural. ¿Qué viste
cómo vivió tu familia. Y todo esto tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con formación, con respetos, con entender que somos igualmente diferentes o diferentemente iguales, y que en esta diferencia hemos entendido a la equidad como una herramienta que ha permitido participar de una manera más igualitaria. Estamos entonces hablando de que este año, 2020, se cumple después de que en el 95 fue la última cumbre mundial de las mujeres donde se habló de género, 25 años, y tenemos compromisos también internacionales. Entonces, por un lado, sí estamos logrando reformas legislativas, pero la aplicación y el poder hacerlo realidad, lo sustentable, lo real, lo efectivo, es lo que tenemos que seguir construyendo. En 2 vías, caminando, deconstruyendo las discriminaciones y construyendo la igualdad. Bien, pues muchas gracias. Por último, vamos a la ronda de conclusiones muy rápidamente con ustedes. Diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD, por favor. Pues decir que creo que la mentalidad de que pues nos sacaron de la cocina a las mujeres para darnos una curul, eso debe desaparecer. No aparecimos por arte de magia en el momento en que se abrió este espacio de paridad de género. Somos mujeres que ya tenemos trayectoria de trabajo, de lucha, de cargos que hemos desempeñado, y que tenemos la posibilidad, la capacidad sobre todo, y la intención de seguir apoyando en los grandes logros que debemos de tener para nuestro país, en todos los ámbitos, no solamente en una cuestión de paridad, sino tener un mejor México. Entonces, pues estos grandes retos rumbo a las elecciones del 2021, creo que tenemos que empezar a trabajar con ellas, y la diputada Lucero fue muy puntual en decir el machismo. Creo que eso es lo que tenemos que erradicar, y que se entienda que no acabamos de llegar, sino que llegamos para quedarnos. Muchas gracias por dejarme participar. Un honor haber estado con ustedes en este diálogo. Diputada Fabiola, diputada Lucero, Lidia, un gusto y muchísimas gracias. Gracias, diputada Mónica. Vamos ahora con la diputada Fabiola Loya de Movimiento Ciudadano. Por favor, sus conclusiones. Gracias, Lilia, por el espacio. Bueno, yo creo que aquí el primer paso que debemos de dar, y que es un paso que hemos dado en esta legislatura, pero ahora lo tenemos que dar las mujeres allá afuera, es formar esa masa crítica para que, precisamente para ser observantes y vigilantes de que las leyes se cumplan, de que las mujeres, como estemos en los lugares que debemos de estar, no solamente en las casillas, no, como lo dijo la diputada Lucero, no solamente en los mítines, sino las mujeres ocupando espacios de poder con poder. La otra es, al llegar a los espacios de poder, ya rompiendo techos, en esa escalera en la que vamos, o en las que van las mujeres accediendo a esos espacios de poder, darles la mano a quienes vienen abajo, para que puedan también subir, y hacer el compromiso, por supuesto, de, estando en los espacios de poder, de generar las políticas públicas que rompan de una vez por todas con el machismo, que nos reeduquen, que haya una deconstrucción desde la educación en los niños y las niñas. O sea, que todo lo que hemos hecho en esta legislatura, en las diferentes reformas de leyes, sean una realidad, que la igualdad de género, que la educación con perspectiva de género esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, en ese sentido, para que las mujeres ya accedamos a áreas
como la ciencia y la tecnología podamos emerger, como en las áreas económicas y financieras, es decir, mujeres en el poder con poder, creando, innovando y reorientando a este México que tanta falta le hace, que las mujeres estemos poniendo nuestra mirada y, por supuesto, toda nuestra energía para que cambie. Muchas gracias, Silvia, y un saludo de nuevo al auditorio. Muchísimas gracias, diputada. Diputada Fabiola. Vamos ahora con la diputada María Lucero Saldaña Pérez del PRI. Por favor, diputada. Bueno, la paridad democrática debe ir más allá de las leyes, es decir, hacerla realidad, que esté impregnada, y esto significa el poder hacer pactos también entre mujeres, esa sororidad, este afidamiento, creer en el potencial y la capacidad de las mujeres es fundamental. Creo que debemos proponer sistemas socioculturales que nos permitan, con principios de integridad, de no discriminación, el de interseccional, es decir, involucrar a mujeres indígenas, mujeres con cierta discapacidad, mujeres que puedan estar en otros segmentos de la sociedad y que podamos tener esta visión integral. El poder hablar de que una mujer que llega a la política puede cambiar, pero cuando llegan muchas mujeres a la política, va a cambiar la política. Y eso es lo que verdaderamente se quiere. Es un medio la política para hacer las transformaciones. Se nos decía que si la política en sí es mala, pero creo que como una vía, un camino, un instrumento, puede también tener estos efectos y resultados satisfactorios de ver programas, recursos, presupuestos que beneficien a la sociedad. Y las mujeres traemos otros datos, las mujeres traemos otras iniciativas. Bien, pues muchas gracias, diputadas. Muchas gracias por haber participado el día de hoy aquí en este Parlamento en vivo. Gracias por su participación, por supuesto, que tengan muy buena tarde. Bueno, desde luego también a todos nuestros amigos que nos acompañaron y amigas que nos acompañaron el día de hoy en este Facebook Live de la Cámara de Diputados, es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Gracias, yo soy Lilia Silvia Hernández, me despido, pero recuerden, cada jueves estaremos con ustedes para que vayan preparando también, pues que nos manden sus sugerencias, qué temas les gustaría a ustedes ver aquí con los diputados y las diputadas, y también, bueno, pues para que participen, le pregunten a sus diputados y diputadas. Gracias otra vez, muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Muchas gracias.